Increíble, ¿verdad? Hace ya 2 años, cuando me gradué en la universidad, el único ramo de flores que recibí fue el que trajeron mis padres. Y, encima, tuve que usar mis ahorros para invitarlos a una cena de celebración. Pero bueno, avancemos 2 años en el tiempo. Cuando fue el turno de mi hermano menor de graduarse, organizaron una fiesta en un restaurante elegante y, después de la celebración, hasta me pidieron que ayudara a pagar la cuenta. Después de presenciar su favoritismo una y otra vez, finalmente decidí alejarme de mi familia. Algunas personas dicen que hice bien, otras dicen que me equivoqué, porque se supone que los miembros de la familia deben apoyarse mutuamente. ¿Tú qué opinas? Escucha mi historia y dime qué piensas. Hola, me llamo Mark, tengo 25 años y he trabajado como profesional financiero durante 3 años. Solía vivir con mis padres pensando que era lo normal, que la familia debía mantenerse unida y apoyarse entre sí. Pero hace un año me di cuenta de algo. No importaba cuánto me esforzara, nunca estaría a la altura de mi hermano menor a los ojos de mis padres. Nada de lo que hacía era reconocido, mientras que Steven siempre fue el consentido, el protegido. Fue entonces cuando entendí que necesitaba una vida propia, un lugar donde ya no tuviera que demostrar mi valor a quienes, claramente, nunca lo apreciaron. Recuerdo perfectamente el día de la graduación de Steven. Aquella mañana, mientras tomaba mi café antes de ir al trabajo, mi madre me llamó al salón. Mi padre ya estaba sentado allí, mientras que Steven aún dormía arriba. Esta noche es la fiesta de graduación de Steven, dijo mi madre. Tienes que estar allí. No fue una invitación, ni una charla familiar para compartir la noticia. Solo una orden. Ya reservamos una mesa, así que llega a las 6 de la tarde y no olvides traerle un regalo a tu hermano. Dudé por un momento. ¿Fiesta? ¿Y cuándo yo me gradué? ¿Qué recibí? Ni celebración, ni regalos, ni siquiera una simple felicitación. Tuve que arreglármela solo. Sacar mi título, encontrar trabajo. Y nunca les pedí nada. Al notar mi silencio, mi madre agregó. Después de todo, eres su hermano mayor, al menos deberías llevar algo. Si no tienes un regalo, entonces ni te molestes en venir a avergonzar a la familia. Solté una leve risa seca. Ya veo cómo son las cosas. No discutí, me levanté, tomé las llaves del coche y fui a trabajar como de costumbre, pero en mi mente ya se estaba formando un plan. Si un regalo era tan importante, me aseguraría de que fuera realmente inolvidable. Todo el día estuve ocupado en el trabajo, pero en el fondo de mi mente no dejaba de pensar en la dichosa fiesta. Después de todo, Steven seguía siendo mi hermano, así que le compré un regalo especial, una MacBook nueva que costó casi $2,000. Quería que el momento fuera memorable, así que arreglé para que se la entregaran directamente en la fiesta. Imaginé la escena, el repartidor entrando, entregándole el paquete a Steven frente a todos. Sería un gesto significativo, aunque mi familia jamás había hecho algo así por mí. A las 6 de la tarde, salí de la oficina y conduje hasta el Grand Oak, un restaurante de alta gama en el centro de la ciudad. En cuanto entré, me di cuenta de algo de inmediato, el lugar estaba lleno. Habían invitado a más de 50 personas, amigos de Steven, parientes lejanos, colegas de mis padres. Incluso personas que ni siquiera conocía. Las mesas largas estaban perfectamente organizadas, cada asiento ocupado, y cada invitado tenía su lugar, excepto yo. Entonces mis padres me vieron. Se acercaron, sin mostrar ni una pizca de sorpresa ni alegría por mi llegada. Mi madre cruzó los brazos y negó ligeramente con la cabeza. Llegas tarde, no hay asientos disponibles. Fruncí el ceño y miré alrededor. Aún había un asiento vacío cerca de Steven. Lo señalé y pregunté. ¿Y ese? Ella siguió mi mirada, luego volvió a mirarme y dijo con firmeza. Ese asiento está reservado, uno de los amigos de Steven viene en camino. Solté una pequeña risa irónica. Vaya, qué curioso. Hace una hora ni siquiera sabía que tenía que estar aquí y, de algún modo, ya hay un asiento asignado para alguien que aún ni llega. Ah, entonces el amigo de Steven sí tiene asiento aunque llegue tarde, pero yo, que llegué antes, no. Mi padre asintió, como si fuera lo más obvio del mundo. Mi madre, en cambio, ya había perdido el interés en la conversación. Cruzó los brazos, visiblemente molesta. ¿Y el regalo para Steven, qué? Espetó. Honestamente, creo que deberías irte. Llegaste tarde y ni siquiera trajiste un regalo. Los murmullos empezaron a extenderse por el salón. Vino sin regalo. Es el hermano mayor, al menos debería haber traído algo.
Sin regalo, pero aún así espera sentarse a comer. Escuché cada palabra, cada susurro lleno de juicio de los amigos de Steven, de los parientes lejanos. De personas que nunca se habían preocupado por mí, pero que ahora de repente se sentían con derecho a criticarme. Simplemente sonreí, una sonrisa sin calidez ni diversión. Y justo en ese momento, mi teléfono vibró. Miré la pantalla, una llamada del repartidor de la tienda Apple. Contesté. Hola, estoy afuera del Grand Oak, tengo una entrega de una MacBook. ¿La llevo ahora? Respondí lo suficientemente alto para que todos escucharan. Sí, por favor, tráigala adentro. En el momento en que el repartidor entró al restaurante y se paró junto a mí, todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. Respiré hondo, di un paso al frente y hablé lo bastante alto para que toda la mesa pudiera escucharme. Steven, este es tu regalo, una MacBook. La sala estalló en murmullos. Steven levantó la mirada, sus ojos se abrieron de par en par, completamente atónito. Me miró a mí, luego al paquete en manos del repartidor, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿En serio? Su voz estaba llena de emoción e incredulidad. Las personas a nuestro alrededor comenzaron a murmurar con admiración. Eché un vistazo a mis padres, estaban radiantes de orgullo, como si acabaran de lograr algo increíble. Mi madre se inclinó hacia un pariente lejano y susurró. ¿Ves? Te dije que Mark nunca vendría con las manos vacías. Mi padre cruzó los brazos y asintió con aprobación. Vaya, parece que lo juzgamos mal, dijo. Al final, sabe cuáles son sus responsabilidades. Miré a mi alrededor, observando sus rostros llenos de satisfacción, esa actitud de orgullo propio, como si lo que había hecho fuera simplemente cumplir con lo que se esperaba de mí. Sonreí levemente y luego, con calma, añadí. Pero creo que ya no lo necesitas. La sala quedó en silencio. Steven se quedó congelado, la sonrisa desapareciendo de su rostro. La expresión de mi madre se tensó, sus ojos se entrecerraron con confusión. Mi padre arqueó una ceja, claramente intentando asimilar lo que acababa de pasar. Me giré hacia el repartidor y, con voz firme pero tranquila, le dije. Lo siento, pero quiero cancelar este pedido. El repartidor parpadeó, sorprendido por un instante, pero pronto recuperó su profesionalismo. Asintió, sacó su teléfono y llamó a la tienda. Toda la mesa permaneció en silencio absoluto. Los murmullos que antes llenaban la sala habían desaparecido por completo, reemplazados por una tensión densa que se sentía en el aire. Un minuto después, el repartidor colgó la llamada y, con tono educado, me informó. La tienda ha confirmado la cancelación. Se le cobrará una tarifa del 5%, pero el resto del monto será reembolsado a su cuenta en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Sonreí ligeramente. Está bien, gracias. El repartidor asintió levemente antes de darse la vuelta y salir del restaurante. En cuanto el repartidor se fue, la mesa estalló. Steven fue el primero en reaccionar, se levantó de golpe, haciendo que su silla chirriara contra el suelo, como si quisiera rasgar el piso con furia. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loco o qué? ¿Por qué demonios lo cancelaste? Mi padre golpeó la mesa con la mano, su rostro enrojecido por la ira. ¿Qué diablos estás haciendo, Mark? ¿Quieres humillar a esta familia delante de todos? La boca de mi madre quedó abierta, su expresión una mezcla de sorpresa y furia. ¿Pero qué demonios te pasa? ¿Por qué harías algo tan ridículo? Lo sabía. Gritó Steven, su cara encendida por la rabia. Sabía que no podías simplemente comportarte como una persona decente por una vez. Hiciste esto solo para avergonzarme frente a mis amigos, ¿verdad? Los murmullos en la mesa aumentaron. Los amigos de Steven, los parientes lejanos, todos me miraban, susurrando, señalándome, juzgándome. Miré a cada uno de ellos, escuchando cada palabra, cada comentario lleno de juicio. Pero no me enfadé, no reaccioné, no discutí. Simplemente me quedé en silencio. Y sin decir ni una palabra más, me di la vuelta y salí del restaurante. Justo antes de salir, me detuve y dije. No tenía un lugar en esta mesa, así que no había ninguna razón para gastar $2,000 en Steven, ni en esta familia. Después de dejar la fiesta, no volví a casa de inmediato. En su lugar, conduje directamente hasta una cafetería que conocía bien, un lugar tranquilo, nunca demasiado lleno, donde nadie me conocía. Pedí un café americano, encontré un rincón apartado y me dejé caer en el asiento, permitiendo que mi cuerpo se relajara. El aire estaba impregnado con el rico aroma del café recién hecho y una música suave sonaba en los altavoces.
Miré fijamente la mesa de madera frente a mí, la mente en blanco. Pero en cuestión de minutos, los recuerdos comenzaron a invadirme como una vieja película reproduciéndose en cámara lenta. Desde niño ya había notado que nunca fui el preferido. Cuando gané el primer lugar en el concurso de matemáticas de la escuela, mis padres me dieron una palmadita en el hombro y dijeron: «Buen trabajo, hijo». Pero cuando Steven ganó una medalla de bronce en un torneo de fútbol del distrito, organizaron una fiesta, invitaron a los parientes para celebrar y le compraron un par de botas de fútbol nuevas. En la secundaria, el favoritismo se hizo aún más evidente. Cuando obtuve la calificación más alta de mi clase en los exámenes finales, mis padres ni siquiera lo mencionaron. Pero cuando Steven estuvo a punto de reprobar una materia y apenas pasó tras un examen de recuperación, lo llevaron a cenar a un restaurante lujoso, diciendo que había trabajado muy duro. Y luego llegó la universidad. Jamás les pedí un solo centavo. Obtuve becas y trabajé en 3 empleos a la vez para pagar la matrícula y mis gastos de vida. Cuando Steven entró en la universidad, mis padres le compraron un coche usado para que le resultara más cómodo, pagaron toda su matrícula e incluso le daban una mesada mensual. Y recuerdo perfectamente el día de mi graduación. No hubo fiesta para mí, ni celebración, ni siquiera una simple felicitación. Solo me preguntaron una cosa. Entonces, ¿dónde nos vas a invitar a comer? Gasté $500 en esa cena, dinero que había estado ahorrando con mucho esfuerzo de mis trabajos a medio tiempo. No quería gastarlo, pero me dije a mí mismo, la familia es la familia. Tal vez se lo merecen. Pero aquella cena se sintió como una comida cualquiera. Nadie mencionó lo mucho que había trabajado ni dijo que estaban orgullosos de mí. Y luego conseguí mi primer trabajo. Antes de recibir siquiera mi primer sueldo. El primer día de mi nuevo trabajo, mis padres me llamaron al salón. A partir de este mes, dijo mi madre, pagarás $2,000 por el alquiler y los gastos de la casa. Me quedé atónito. ¿Cómo que $2,000? Esto no es un hotel de 5 estrellas. Tienes un trabajo ahora, así que es tu responsabilidad contribuir, respondió sin inmutarse. Steven sigue estudiando y no tiene ingresos. Además, tu padre y yo ya no somos tan jóvenes, y el trabajo no es como antes. Necesitas ayudarnos a mantener a la familia. Lo dijo sin vacilar, como si fuera lo más lógico del mundo. Sin pensarlo demasiado, les respondí que me mudaría. Con esa cantidad de dinero, podía alquilar un apartamento mucho mejor. Tras una breve discusión, mis padres se miraron entre ellos y, como si lo hubieran planeado de antemano, bajaron el precio a $1,000. Acepté, no porque tuviera miedo de mudarme, sino porque aún creía que quedarme con la familia era la mejor opción. A pesar de las injusticias, seguía pensando que eran mi familia. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, llegué a una conclusión simple pero amarga: por mucho que me esforzara, jamás me reconocerían. Si me quedaba, no sería más que un cajero automático, siempre disponible cuando necesitaran dinero, pero nunca realmente valorado. Tenía que salir de ese círculo vicioso, y cuanto antes, mejor. Así que comencé a planear mi salida. Esta vez no lo anunciaría, no pediría permiso ni esperaría la aprobación de nadie. Aquella noche llegué a casa a las 10, más tarde de lo habitual. Había sido un día largo, y lo único que quería era un poco de paz. Pero en cuanto entré, vi a mis padres esperándome en el salón. Respiré hondo, preparándome para que me gritaran por lo que había pasado en la fiesta. Pero no fue así. No alzaron la voz, no estallaron de ira. En cambio, se disculparon. Mi madre me miró, su expresión más suave que en el restaurante, y su voz, inusualmente tranquila. Sé que hoy no estuviste feliz. Deberíamos haberte guardado un asiento. Lo siento. Mi padre asintió en señal de acuerdo. Somos familia, podemos superar esto. No queremos que te sientas excluido. Por un momento, y casi sin darme cuenta, sentí que mis fuerzas flaqueaban. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que tal vez había sido demasiado duro, que quizás no habían querido tratarme así. Pero justo cuando empezaba a bajar la guardia, mi padre continuó. Steven quedó destrozado cuando cancelaste su regalo. Le hacía tanta ilusión y, al final, se quedó sin nada. Hizo una pausa, mirándome con esa calma calculada de alguien que está por hacer una petición razonable. Así que, en lugar de la MacBook, podrías compensárselo de otra manera. La cuenta de la cena esta noche fue de $4,600. Podemos dar el asunto por zanjado si cubres la mitad, $2,300, como regalo de graduación. Lo miré a él,
luego a mi madre, y en sus ojos no vi arrepentimiento, solo expectativa. Lo único que querían era mi dinero. Solté una carcajada seca, firme, sin titubeos. No. La sonrisa de mi madre desapareció. Mi padre frunció el ceño. Mark, no seas egoísta, dijo mi madre, su voz ya no era suave ni comprensiva. La familia se ayuda, así deben ser las cosas. Sí, respondí, mirándola directamente, pero ayudar no es lo mismo que dejarse usar. ¿De qué estás hablando? La paciencia de mi padre empezaba a agotarse. Tú eres el que más gana en esta familia. ¿Acaso no puedes contribuir un poco? ¿Sabes lo duro que trabajamos para cuidar de ti y de Steven? Lo miré fijamente y dije, con voz firme. No me cuidaron. Hace mucho tiempo que me cuido solo. La sala quedó en silencio. Y fue entonces cuando mi madre explotó. ¿Y luego te preguntas por qué siempre te sientes tan distante de esta familia? Espetó. Eres tú quien se aleja. Nunca intentas acercarte a nosotros. Ni siquiera puedes ser generoso con tu hermano. La miré directamente a los ojos, sin apartar la mirada. ¿Y ustedes alguna vez fueron generosos conmigo? Mi madre se quedó helada. Di un paso hacia adelante, mi voz tranquila pero cortante. Cuando me gradué con honores, ¿qué hicieron? Silencio. Mis palabras cortaron el aire como un cuchillo. Me compraron un ramo barato y me dijeron que yo mismo organizara mi celebración. Luego me hicieron pagar la cena. Mi madre abrió la boca para replicar, pero no logró articular ni una palabra. Mi padre permanecía inmóvil, visiblemente incómodo. ¿Y Steven? Solté una risa amarga. Él tuvo una graduación normal y ustedes le organizaron una fiesta enorme con más de 50 invitados. ¿Tuve un asiento en esa mesa? No. Pero sus amigos que llegaron tarde sí. Hice una pausa, respiré hondo y continué. ¿Le compré un regalo? Sí. Pero porque me negué a pagar toda la cena, ahora resulta que soy el egoísta. Mi padre carraspeó, buscando desesperadamente una excusa. No te hicimos una fiesta porque sabíamos que eras independiente, que no nos necesitabas para eso. Solté una carcajada amarga. Claro. Como yo me las arreglé solo, lo usaron como excusa para ignorarme. Y como Steven nunca tuvo que ser independiente, lo usaron como excusa para seguir consintiéndolo. El peso de mis palabras se quedó flotando en el aire. Mis padres no supieron qué responder. Pero no porque hubieran comprendido. Simplemente no tenían nada más que decir. Exhalé despacio. Si lo único que quieren es sacarme dinero, entonces no hay nada más que decir. Dicho esto, me di la vuelta y caminé directo a mi habitación, ignorando las voces que me llamaban. Estaba demasiado cansado para seguir discutiendo, pero había algo que tenía claro, me iba de esa casa. Pensé que después de todo lo que había pasado, las cosas finalmente se calmarían, que dejarían de pedirme cosas, pero me equivoqué. 2 días después de la fiesta de graduación de Steven, mis padres hicieron otra petición. Esta vez querían que le diera mi auto a Steven. Su coche ya está viejo, hijo, dijo mi madre. Necesita uno más nuevo para poder postularse a trabajos y desplazarse con más facilidad. Los miré fijamente por un momento, obligándome a mantener la calma. Luego, con voz lenta y deliberada, pregunté. ¿En serio me están diciendo esto? Mi madre asintió sin dudarlo. Tú empezaste a trabajar antes que Steven, puedes ayudarlo un poco. Mi padre cruzó los brazos y añadió. Exactamente, eres el hermano mayor, deberías apoyar a tu hermano. Solté una risa amarga, no porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo que casi no podía creerlo. ¿Este auto? Dije con sarcasmo. Este auto que me costó 6 meses de ahorros, que logré comprar trabajando, administrando cada centavo y ganándomelo con mi propio esfuerzo. ¿Y ahora Steven puede simplemente pedir que se lo regale? El tono de mi padre se endureció, estaba perdiendo la paciencia. Steven acaba de graduarse, no tiene dinero. Necesita un auto para ir a entrevistas y conseguir un buen trabajo. Tú ya tienes un ingreso estable, puedes comprarte otro. Me encogí de hombros. Si necesita un auto, puede seguir usando el suyo un poco más, o aprender a ahorrar como hice yo. Hice una pausa antes de continuar, mi voz tranquila pero firme. Pero si de verdad quieren que se quede con mi coche, pueden comprármelo. Por un segundo, el rostro de mi padre palideció, pero enseguida estalló. ¿Cómo? ¿O sea que ahora resulta que tenemos que pagarte para que ayudes a tu hermano? Golpeó la mesa con fuerza, haciendo que mi madre diera un respingo.
¿Nos estás pidiendo que paguemos para ayudar a tu hermano? No, respondí, sin apartar la mirada. Si quieren que lo ayude, al menos que sea de forma justa. El rostro de mi padre se puso rojo de furia. ¿Quieres hablar de justicia con tu hermano? No respondí. Estaba agotado de esta conversación antes incluso de que empezara. Mi padre se puso de pie de golpe, señalándome con el dedo, como si estuviera listo para echarme encima. Lárgate de mi casa. La habitación quedó en silencio. Mi madre me miró, atónita. Steven, que había permanecido callado todo el tiempo, se quedó helado, como si no supiera si debía intervenir o esconderse. No me sorprendió en absoluto. De hecho, fue como ver una obra de teatro cuyo final ya conocía. Respiré hondo y asentí. Está bien. Me di la vuelta y caminé directo a mi habitación, sin mirar atrás. No hacía falta discutir. Para ellos, ya estaba decidido. 30 minutos después, bajé las escaleras arrastrando 2 maletas. No necesitaba mucho, algo de ropa, algunos objetos personales, documentos importantes. Solo lo esencial. Dejé atrás todo lo que me ataba a esa casa. No quería llevarme ni un solo recuerdo de ese lugar. Sin mirar atrás, caminé hacia la puerta. Cuando mi mano tocó el pomo, escuché la voz de mi padre resonar detrás de mí. A ver cómo sobrevives sin tu familia. Me detuve por un segundo. No porque sus palabras me afectaran, no lo hicieron. Me detuve porque en ese momento comprendí algo, asterisco asterisco así era como me veían asterisco asterisco. En sus ojos, yo necesitaba a esta familia para sobrevivir. Creían que no podría vivir sin ellos, que no podría ser feliz sin ellos. Pero estaban equivocados. No respondí. Simplemente abrí la puerta, salí y la cerré tras de mí, dejando atrás todo un capítulo de mi vida. Fui directo a mi auto, lancé las maletas en el maletero, encendí el motor y me marché. Nunca miré atrás. Una semana después, alquilé una habitación en un hotel barato, un lugar temporal mientras buscaba un hogar más estable. La habitación era pequeña, nada del otro mundo, pero al menos era asterisco mía asterisco. Sin discusiones. Sin miradas de desaprobación. Sin exigencias absurdas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligero. Y entonces, la suerte me sonrió. Después de casi 10 días de búsqueda, encontré el apartamento perfecto, 50 metros cuadrados, justo el tamaño ideal para vivir cómodamente. Ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Pero lo más importante, era asterisco mío asterisco. Un lugar que finalmente podía llamar asterisco hogar asterisco. El alquiler era razonable, solo $500 al mes. Tenía suficiente espacio para descansar, trabajar y, lo mejor de todo, ser libre. En los días siguientes, mi vida finalmente empezó a sentirse como propia. Ya no me despertaba con esa sensación de agobio. No más reproches cada mañana, ni gente irrumpiendo en mi espacio con exigencias absurdas. Ya no tenía que calcular cuánto de mi sueldo se iría para otra persona. Cada dólar que ganaba, cada esfuerzo que hacía, por fin era para mí. Para mi bienestar, para mis sueños, para mi paz. Pasé el tiempo decorando mi apartamento y organizando mi vida a mi manera. Me enfoqué en mi carrera y planifiqué mis finanzas. Por primera vez en años, tuve tiempo para relajarme, leer libros, ver películas y disfrutar de esas pequeñas cosas que nunca antes me había permitido. 6 meses después de que me fui, Steven seguía sin conseguir trabajo. Seguía viviendo a costa de mis padres, libre de preocupaciones financieras y sin presión por independizarse. Yo ya me había acostumbrado al silencio de vivir solo, hasta que un día mi madre me llamó. Era la primera vez que se comunicaba conmigo en 6 meses. Su voz sonaba más suave de lo habitual. Te extraño, Mark. Hace mucho que no vienes a casa. ¿Podemos vernos? Me sorprendió, pero no hice preguntas. Acepté. Ella sugirió una cafetería en el centro, un lugar al que nunca habíamos ido antes. Y en cuanto llegué, lo entendí todo. No estaba sola. También estaban mi padre y Steven. Una vez más, había terminado en una reunión familiar, de la que, por supuesto, no me habían informado. Mi madre sonrió, actuando como si esto fuera solo una reunión casual. ¿Cómo has estado? ¿El trabajo va bien? Algo no encajaba. Mis padres nunca preguntaban cómo estaba, a menos que quisieran algo. No me molesté en seguirles el juego. La miré directamente a los ojos y dije, con voz tranquila pero firme. Anda, ve al grano. Mi madre se sobresaltó levemente, pero se recuperó rápido y suspiró.
Luego habló con cautela. ¿Podrías prestarnos $50,000? Fruncí el ceño, aún intentando procesar sus palabras. Mi padre carraspeó y añadió. Steven quiere abrir una cafetería. Tiene una gran idea, pero los intereses de los bancos son una locura. Si pudieras prestarnos el dinero por un año, te prometemos que te lo devolveremos por completo. Me giré hacia Steven. Él estaba allí, intentando parecer serio, pero en sus ojos se notaba la emoción. Solté una breve carcajada mientras negaba con la cabeza. ¿En serio? Me recosté en la silla, cruzando los brazos. ¿Nunca ha ganado ni un solo dólar y esperan que crea que puede administrar un negocio? La voz de mi madre se volvió desesperada. Steven ha madurado, Mark. Solo necesita una oportunidad. ¿No puedes ayudarlo esta vez? Somos familia, intervino Steven. Te lo devolveré en cuanto empiece a ganar dinero. Esta es mi gran oportunidad, hermano. Seguí sonriendo, pero en mi mente todo estaba claro, si les daba ese dinero, jamás lo volvería a ver. Negué con la cabeza. No. Mi padre perdió la paciencia de inmediato. Deja de ser tan egoísta, Mark. Su voz se elevó. Lo único que haces es pensar en ti mismo. ¿Estás celoso de tu hermano? ¿Tienes miedo de que le vaya mejor que a ti? Lo miré, mi expresión tranquila e inexpresiva. Está bien, lo haré. Sus caras lo dijeron todo. El rostro de mi madre se iluminó, Steven suspiró aliviado y mi padre se calmó de golpe, su tono recuperando la calidez. Eso es, hijo. La familia se ayuda. Pero yo aún no había terminado. Sonreí y continué. Vale, les prestaré los $50,000, sin intereses, pero, hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Tú y Steven tendrán que firmar un contrato de préstamo. Como garantía, pondrán la casa en la que viven. La casa será mía si no me devuelven el dinero en un año. La cafetería quedó en silencio. Mi madre se quedó con la boca abierta, los ojos de mi padre se agrandaron por la incredulidad, y Steven permaneció inmóvil. Yo seguía sentado, sonriendo como si estuviéramos teniendo una conversación agradable. Bueno. Somos familia, dije. ¿Creen en el éxito de Steven, no? Entonces esto no debería ser un problema. Mi padre abrió la boca, pero la cerró enseguida. Me miró fijamente, buscando una salida, pero al final, lo único que pudo decir fue: no tengo un hijo como tú. No me sorprendió en absoluto. De hecho, era cuestión de tiempo. Me encogí de hombros, sin más. Me puse de pie, tomé mi abrigo y dije: esa es tu decisión. Adiós. Esta vez no me detuvieron, nadie me llamó, y, sinceramente, tampoco lo esperaba. Desde ese día, corté todo contacto. No más llamadas. No más mensajes. No más intentos de hacerme sentir culpable, ni exigencias disfrazadas de súplicas. Seguí adelante con mi vida, y no me arrepiento. Hasta que, hace una semana, me encontré con mi prima Emily. No éramos particularmente cercanos, pero de vez en cuando hablábamos. Suspiró al verme, sacudiendo la cabeza como si no supiera por dónde empezar. ¿Sabes lo que ha pasado con tu familia?, preguntó. Me encogí de hombros. No mucho. Pero cuéntame. Emily bajó la voz, su expresión teñida de pesar. Están muy mal. La cafetería de Steven cerró después de solo 3 meses. No tenía clientes y las pérdidas fueron enormes. Al final, tuvo que venderla. No me sorprendió en absoluto. De hecho, era cuestión de tiempo. Steven nunca había ganado ni administrado un solo dólar en su vida, su fracaso era inevitable. Y hay más, continuó Emily. Tus padres están vendiendo la casa para pagar las deudas de Steven. No tienen otra opción. Están buscando un lugar más pequeño para mudarse. Tomé un sorbo de mi café y guardé silencio por un momento. No sentí satisfacción, pero tampoco sentí pena. Esto no era más que el resultado de sus propias decisiones. Mis padres habían elegido a Steven. Habían apostado todo por él y ahora estaban pagando el precio. Miré a Emily y le dediqué una leve sonrisa. Yo les di su oportunidad. Emily asintió, pero no dijo nada más. Me puse de pie y le di una palmada suave en el hombro. Si preguntan por mí, diles esto: estoy bien, y créeme, no voy a volver. Aunque Emily entendía mi postura, sabía que aún había muchas personas que se ponían del lado de Steven y mis padres. Gente que creía que yo debía haberme sacrificado por mi hermano, solo por ser el mayor.
Y, siendo sincero, estoy de acuerdo. Pero solo si se trata de una verdadera familia. Una familia en la que los padres traten a todos sus hijos con justicia, en lugar de consentir a uno y convertir al otro en un cajero automático. Una familia en la que la ayuda nazca del amor, no de la culpa, la manipulación o la obligación. ¿Tú qué opinas? Déjame tu comentario abajo, me encantaría saberlo. Y no olvides suscribirte, darle like y compartir esta historia si te ha llegado al corazón. Gracias por leerme, nos vemos en la próxima. Historia 2. En la cena de Acción de Gracias, la familia de mi esposo repartió regalos a todos, menos a mí. Su madre sonrió con sorna y dijo, «Oh, simplemente nos olvidamos de ti». Mi esposo se rió junto con ellos. Yo, en cambio, le devolví la sonrisa y dije, «Está bien, yo no me olvidé de ti». Sus sonrisas se desvanecieron cuando abrieron mi regalo y comprendieron lo que significaba. Verás, mi esposo, Mike, es muy cercano a su familia, y con su familia me refiero a su madre y sus 2 hermanas. Forman un pequeño trío muy unido, y por más que lo he intentado, nunca he logrado integrarme en su círculo. He estado casada con Mike durante 6 años, y en todo ese tiempo, me han tratado como a una extraña. Todo comenzó con pequeñas cosas, como cuando planificaban viajes familiares y, casualmente, se olvidaban de invitarme. O como cuando, en cada reunión, se ponían a recordar cosas que habían pasado antes de que yo llegara, asegurándose así de que no tuvieran nada que aportar. Bárbara, mi suegra, era la peor. Tenía una forma de sonreírme mientras me menospreciaba, de excluirme tan casualmente que, si alguna vez me quejaba, parecería que estaba exagerando. Mis cuñadas, Sharon y Diane, no se quedaban atrás. Seguían el ejemplo de Barbara, añadiendo sus propios comentarios sarcásticos cuando podían. Mike siempre me decía que lo ignorara. Nunca me defendía, nunca les llamaba la atención, nunca les pedía que pararan. Solo se reía y me decía que estaba exagerando, que no era para tanto. Y yo lo dejé pasar, porque lo amaba. El Día de Acción de Gracias siempre se celebraba en casa de Barbara. Le encantaba ser la anfitriona, y pasaba semanas presumiendo de sus centros de mesa hechos a mano y de su famoso relleno. Siempre era todo un espectáculo. Cada año me decía a mí misma que esta vez sería diferente, que esta vez no me harían sentir invisible, pero me equivoqué. Llegamos a su enorme y perfectamente decorada casa en Connecticut por la tarde. El aroma a canela y pavo llenaba el aire, y todo parecía sacado de una película de Hallmark. Barbara, como siempre, se había superado a sí misma. En el momento en que entré, lo sentí, esa sensación familiar de no pertenecer. Sharon y Diane saludaron a Mac con grandes abrazos, luego se volvieron hacia mí con pequeñas sonrisas educadas que no llegaban a sus ojos. Barbara apenas me dirigió la palabra. Mike, por supuesto, no se dio cuenta de nada. La cena estuvo bien, al menos tan bien como podía estar cuando tuve que escuchar a Barbara hablar sin parar sobre el ascenso de Sharon y la nueva casa de Diane, ignorándome por completo. Me mantuve callada, sonreí cuando era apropiado y no dejé que vieran cuánto me molestaba. Pero entonces, después de la cena, Barbara aplaudió con las manos. Antes del postre, tenemos una pequeña sorpresa, anunció con entusiasmo. Cada año Barbara organizaba un intercambio de regalos en Acción de Gracias, aunque en realidad no era un intercambio, era más bien una exhibición. Le encantaba interpretar el papel de la generosa matriarca que repartía regalos para demostrar cuánto amaba y apreciaba a su familia. Uno a uno, fue repartiendo regalos, un bolso de diseñador para Sharon, un certificado de regalo para un spa para Diane, una botella de whisky caro para Mike, incluso los nietos recibieron juguetes nuevos. Todos en la familia recibieron algo, todos menos yo. Barbara se volvió hacia mí con una sonrisa maliciosa. «Oh, simplemente nos olvidamos de ti», dijo con fingida inocencia. Y luego se rió, también Sharon, también Diane, y lo peor de todo, Mike también se rió. Me impactó como una bofetada. Años de morderme la lengua, años de ser ignorada, años de que me trataran como si no valiera la pena recordarme, y Mike pensó que era gracioso. Sentí una oleada de algo frío y agudo revolverse dentro de mí. Le sonreí de vuelta. «Está bien», dije, «yo no me olvidé de ti». La risa cesó. Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña caja, envuelta cuidadosamente. Se la entregué a Barbara. Su sonrisa se desvaneció. Dudó antes de tomarla, mirando a su alrededor como si esperara algún tipo de truco. La habitación quedó en silencio. «Adelante», le dije, «ábrelo». Barbara retiró lentamente el papel de regalo. Dentro de la caja había un grueso montón de papeles. Frunció el ceño y lo sacó. Al leer la primera página, su rostro cambió. El color desapareció de sus mejillas.
Pasó a la siguiente página, y luego a la siguiente. Sus manos empezaron a temblar. Sharon se inclinó hacia adelante, Diane también. Ambas leyeron por encima de su hombro. Y entonces lo vi, ese momento de horror cuando comprendieron lo que era. Era su sorpresa. El negocio de Barbara, su querida empresa de catering, estaba en problemas. Lo sabía porque había pasado los últimos meses investigándolo. Barbara había estado declarando menos ingresos de los que realmente tenía durante años. Había estado ocultando dinero, declarando pérdidas que no existían y evadiendo impuestos de formas muy ilegales. Y yo tenía pruebas. Todo cuidadosamente compilado, todo cuidadosamente documentado, todo listo para ser enviado al IRS. Barbara me miró, su boca se abría y cerraba como la de un pez. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Tomé un sorbo de mi vino. Oh, dije, tuve algo de tiempo libre, mientras estabas ocupada olvidándote de mí. El esposo de Barbara le arrebató los papeles de las manos, su rostro se puso rojo mientras los leía. Barbara, ¿qué demonios es esto? Sharon y Diane empezaron a hojear las páginas, sus expresiones pasaron de la confusión al pánico. Mamá, la voz de Diane temblaba, ¿qué es esto? Barbara no respondió. No podía. Porque lo sabía. Sabía exactamente lo que era. Sabía que todo su negocio, su sustento, su reputación perfecta, estaba a punto de irse al infierno. Max solo me miraba, ya no se estaba riendo, nadie lo estaba, y yo aún no había terminado. La habitación estaba en completo silencio, solo se oía el sonido de las páginas pasando y una respiración agitada y nerviosa. Las manos de Barbara temblaban mientras apretaba los papeles. Sharon y Diane miraban a su madre como si fuera una extraña, y Max simplemente se quedó allí, inmóvil, mirándome como si no me reconociera. Dejé que el silencio se alargara, saboreándolo, dejando que sintieran el peso de lo que acababa de ocurrir. Entonces, Barbara hizo lo que Barbara siempre hacía cuando se veía acorralada, se puso a la defensiva. Pequeña desgraciada, espetó entre dientes, con la voz temblorosa, no sabes lo que has hecho. Levanté una ceja. Oh, creo que sí lo sé. Barbara se volvió hacia Mike, desesperada por recuperar el control. ¿Vas a quedarte ahí sentado sin hacer nada? Haz algo. Mickey parpadeó, como si estuviera despertando de un sueño, abrió la boca, luego la cerró, sus ojos se movieron de mí a los documentos, y entonces dijo lo peor que podía haber dicho. ¿Por qué hiciste esto? No se lo dijo a su madre, me lo dijo a mí, como si yo fuera la que acababa de humillarlo, como si yo fuera la que había cruzado una línea. Sentí como algo dentro de mí se rompía. Barbara lo notó, debió haberlo hecho, porque su expresión se transformó en una sonrisa triunfante. Creyó que me echaría atrás, que ver a Mac ponerse de su lado me haría sentir pequeña, pero se equivocó. Barbara golpeó los papeles contra la mesa. Esto es falso. Tú te inventaste todo esto. Sharon, que seguía mirando las cifras, levantó la vista. Mamá, esto parece real. Diane hojeó la última página, su voz sonó hueca. Mamá, estos son formularios de impuestos. No. Soltó Barbara de golpe, esto es una trampa, tú me tendiste una trampa. Sonreí con frialdad. Oh, cariño, te tendiste la trampa tú sola. Las manos de Barbara se cerraron en puños, me incliné hacia adelante, bajando la voz. ¿De verdad pensaste que no estaba prestando atención todos estos años? Barbara dejó escapar un jadeo, como si le hubiera dado una bofetada. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta de cómo me tratas, de cómo te ríes de mí, de cómo me excluyes? Mickey se removió incómodo en su asiento, sus hermanas evitaron mirarme, Barbara abrió la boca, pero no le di oportunidad de hablar. Has estado cometiendo fraude fiscal durante años, Barbara, y además, bastante chapuceramente. Su esposo, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente habló. ¿En qué tipo de problemas está metida? Incliné la cabeza ligeramente. Si lo arregla rápido, quizás solo tenga que pagar una multa, pero si el Servicio de Impuestos Internos realmente investiga a fondo, chasqueé la lengua, podría ser grave. El rostro de Barbara se volvió pálido, su esposo se llevó la mano a la frente. Por el amor de Dios, Barbara. Por fin, Mac pareció comprender la gravedad del asunto. Mamá, ¿qué hiciste? Barbara explotó, se giró hacia mí con los ojos encendidos de furia. Maldita ingrata. Gritó. Yo te dejé entrar en esta familia. Yo te di de comer. Yo. Me reí, de verdad me reí. ¿Dejarme entrar en esta familia? Repetí, incrédula. Bárbara, esta noche te olvidaste de mí a propósito,
como lo has estado haciendo durante 6 años. No tenía defensa alguna. Y entonces llegó el giro que no vi venir. De repente, Sharon golpeó los papeles contra la mesa. ¿Cómo supiste que debías investigar esto?, preguntó. Levanté una ceja. ¿Qué? Los ojos de Diane se entrecerraron. Nadie se pone a revisar los impuestos de alguien porque sí, tenías que sospechar algo. Una extraña sensación se instaló en mi estómago, porque tenían razón. No había empezado a investigar las finanzas de Barbara solo por sus insultos mezquinos, lo había hecho por otra razón, algo que no se suponía que supiera. Barbara estaba ocultando dinero, y no solo del Servicio de Impuestos Internos, también lo estaba escondiendo de alguien más, de su propia familia. Fue entonces cuando lo entendí. Barbara no solo estaba cometiendo fraude fiscal, también les estaba robando. Sharon y Diane volvieron a repasar los papeles, esta vez más rápido. Mamá, la voz de Sharon sonó aguda ahora. ¿Por qué algunos de estos depósitos dicen gastos personales? Diane frunció el ceño. Espera, ¿por qué hay retiros de la cuenta de papá? Bárbara se quedó helada, su esposo se volvió hacia ella lentamente. ¿De qué demonios están hablando? Los ojos de Barbara se movían nerviosamente por la habitación, se le notaba que estaba intentando encontrar una mentira, una excusa, cualquier cosa que la salvara, pero Sharon y Diane no se lo iban a permitir. Nos dijiste que no tenías dinero para ayudarme con mi casa, soltó Diane, furiosa. Dijiste que no podías prestarme nada cuando perdí mi trabajo el año pasado, añadió Sharon. Barbara estaba sudando, su esposo le arrebató los papeles de las manos y empezó a revisarlos con los ojos muy abiertos. Barbara, soltó, con voz tensa, respóndeles. Por primera vez en toda la noche, Barbara no supo qué decir. Mike me miró entonces, con el rostro lleno de sorpresa y traición, como si no supiera si acababa de salvar a su familia o de detonar una bomba. Yo sostuve su mirada, y esperé. Porque esto estaba a punto de ponerse mucho peor. El silencio en la habitación era espeso, como el aire justo antes de una tormenta. Los ojos de Barbara se movían desesperadamente, buscando una salida, pero no había ninguna. Sharon y Diane seguían revisando los papeles, cada vez más rápido, sus mentes finalmente alcanzando lo que yo ya había descubierto. Barbara no solo había engañado al Servicio de Impuestos Internos, había estado robando a su propia familia, y ella lo sabía. Su esposo, Richard, apretaba los papeles con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, su cara había adoptado un feo tono rojizo. Barbara, ¿qué demonios es esto? Barbara abrió la boca, pero luego la cerró de nuevo. La voz de Sharon temblaba, apenas podía controlar el enojo que se le escapaba en cada palabra, mientras Diane, aún más pálida que antes, la miraba con una mezcla de incredulidad y dolor. Nos mentiste, susurró Sharon con un nudo en la garganta. Diane apenas pudo agregar. Dijiste que no había dinero para ayudarnos cuando lo necesitábamos, pero si lo tenías, solo que lo estabas acumulando para ti. Mike seguía sin decir nada, simplemente miraba entre mí y su madre, como si intentara resolver un rompecabezas que tenía justo delante de sus ojos. Sus manos se apretaban contra sus rodillas, los dedos crispados, y su mirada iba de un lado a otro, buscando una explicación que no encontraba. Las manos de Barbara se movieron inquietas, sus dedos temblaban ligeramente mientras su mente trabajaba a toda velocidad, buscando desesperadamente una forma de retomar el control. Inspiró hondo, se irguió y, como si nada hubiera pasado, dejó caer su voz en ese tono dulce, empalagoso y condescendiente que siempre usaba cuando quería manipular a alguien. Chicas, mis amores, están malinterpretando todo. La cabeza de Sharon se alzó de golpe y su voz, fría y firme, la interrumpió en seco. No. Bárbara parpadeó, sorprendida. No me digas mi amor, mamá, no somos tontas, dijo Sharon, y Diane asintió con firmeza. Nos mentiste, nos robaste durante años, agregó, con la voz temblorosa. El rostro de Barbara se torció en una mueca amarga y, con una sonrisa cínica, soltó con desprecio. ¿Y de dónde creen que salieron todas sus cosas bonitas, ¿De verdad piensan que la vida es justa? ¿Creen que no se beneficiaron de lo que he hecho? Ese fue el error fatal. La temperatura en la habitación pareció bajar de golpe, porque ahora sus hijas no solo estaban furiosas, estaban asqueadas. Bárbara lo entendió también, lo vi en sus ojos cuando se abrieron de par en par, solo por un instante, antes de que se volviera hacia la única persona que siempre la había defendido, Mike. Le tomó la mano con fuerza, aferrándose a él como un náufrago a una tabla en medio del mar. Michael, cariño, tú no crees en esto, ¿verdad? Mike se estremeció y, por primera vez en toda la noche, se veía incómodo. Lo vi tragar saliva, con la mirada perdida mientras intentaba procesar todo lo que acababa de escuchar.
Su madre había mentido, sus hermanas estaban furiosas, su esposa acababa de exponer toda la verdad, y él tenía que elegir. Cuando finalmente habló, su voz era inestable. Mamá. Barbara apretó aún más su mano. Ellas están intentando ponerte en mi contra. Mac se volvió hacia mí, con el rostro confuso, las preguntas reflejadas en sus ojos. Lo miré de vuelta, sin suplicar, sin discutir, solo esperé. Y entonces tomó su decisión. ¿Robaste del dinero de papá? Barbara se echó hacia atrás como si le hubieran dado una bofetada. Michael, ¿cómo puedes? ¿Lo hiciste? Repitió él, esta vez más fuerte, con la voz firme y cortante. La boca de Barbara se cerró de golpe y, en ese instante, su silencio fue la única respuesta que necesitábamos, y Mac lo supo. Sharon se puso de pie de golpe, le metió los papeles a Becher en las manos y, con la voz tensa, le dijo: Papá, mira la última página. Becher hojeó rápidamente el documento, llegó al final y se quedó helado, su rostro pasó de rojo a gris y sus manos empezaron a temblar. Entonces miró a Barbara, como si no la reconociera. Tú, su voz se quebró, vaciaste mi cuenta de jubilación. El sonido de esas palabras fue como un disparo en medio del silencio. Diane dejó escapar un pequeño jadeo, mientras los ojos de Max se clavaban en su madre. ¿Qué? El rostro de Barbara se contrajo y en sus ojos apareció algo que no había visto hasta ahora, desesperación. Hice lo que tenía que hacer. Me robaste. La voz de Becher explotó en la habitación como un trueno, haciendo que Barbara se encogiera en su asiento. Trabajé toda mi vida por ese dinero, Barbara. Toda mi vida. Su respiración se volvía cada vez más agitada. Con ese dinero construimos un hogar, una vida juntos, y tú. Becher se tambaleó hacia atrás, llevándose una mano al pecho. Becher, murmuró Barbara, con voz aguda. Su esposo respiraba con dificultad. Sus manos temblaban tanto que los papeles se le resbalaron de los dedos y se esparcieron por el suelo. Nadie se movió, los ojos de Barbara recorrían la habitación, desesperados. Iba a arreglarlo, dijo con un hilo de voz. Deja de mentir. Rugió Sharon. Por primera vez en mi vida, vi verdadero miedo en los ojos de Barbara. Sharon se volvió hacia Diane. Se acabó, vamos a dejar de tener contacto con ella. Diane asintió de inmediato. La cabeza de Barbara se alzó de golpe. No pueden hacerme eso. Míranos. Y entonces, algo se estrelló. Todos giramos justo a tiempo para ver a Becher llevándose la mano al pecho antes de desplomarse en el suelo. El sonido de su cuerpo golpeando el piso fue como un martillazo seco. Por un segundo, nadie reaccionó. Luego, el caos. Max se lanzó hacia adelante. Papá. Papá. Sharon y Diane gritaron mientras Barbara se llevaba las manos a la boca, su rostro convertido en una máscara de horror. Richard. Yo ya estaba con el teléfono en la mano, llamando a emergencias. ¿Emergencias? ¿Cuál es su emergencia? Intenté que mi voz sonara firme. Necesitamos una ambulancia, ahora mismo. Los siguientes 10 minutos fueron un torbellino. Barbara lloraba sin control, Sharon sacudía desesperadamente a su padre, Diane estaba paralizada y Mac temblaba, pálido, murmurando entre dientes. Papá, aguanta, por favor, aguanta. Y yo me quedé allí, observando cómo todo lo que Barbara había construido se desmoronaba, sabiendo que esto ni siquiera era la peor parte, porque Becher no era solo un hombre traicionado, era un hombre con abogados. ¿Y si sobrevivía a esta noche? Barbara estaba a punto de perderlo todo. Los paramédicos llegaron rápido y, en cuanto cruzaron la puerta, Barbara se derrumbó en un mar de sollozos. ¡Oh, Dios mío! Mi Becher, por favor, ayúdenlo. Se lanzó hacia adelante como una viuda desconsolada en una película dramática, pero noté algo. No lo tocó, no le sostuvo la mano, no apartó su cabello ni le susurró palabras de aliento, solo estaba actuando. Fue Mac quien sostenía la mano de su padre, con todo el cuerpo temblándole. Sharon y Diane se mantenían al margen, con el rostro pálido e inexpresivo. Yo solo observé, porque ya había visto esto antes. Barbara sabía que estaba perdiendo, y Barbara no perdía, así que estaba intentando darle un giro a la historia en tiempo real, moldeándose en la imagen de la esposa devota y destrozada, en lugar de la mujer que acababa de ser descubierta robándole al hombre que decía amar. Por un instante, sentí náuseas. Seguimos la ambulancia hasta el hospital. Nadie dijo nada. Viajé con Mac, pero él no me miró, ni una sola vez, ni cuando estacionamos, ni cuando entramos al hospital, ni cuando nos sentamos en la sala de espera. El silencio era espeso, incómodo, como si cada uno estuviera encerrado en sus propios pensamientos.
Fue Sharon quien finalmente rompió el silencio. «Mamá, ¿en qué demonios estabas pensando?» Barbara no respondió. Estaba sentada rígida en una silla de plástico, secándose los ojos con un pañuelo, como si fuera la víctima en todo esto, como si el mundo entero se hubiera ensañado con ella. Sharon no se detuvo. «Le robaste a papá, nos robaste a todos». Diane negó con la cabeza, su voz afilada como un cuchillo. «Y mentiste durante años». La boca de Barbara se crispó levemente, pero no dijo nada, solo giró la cabeza hacia Mike, porque Mike era su última esperanza. «Michael», su voz era suave, cargada de una falsa tristeza. «Cariño, tú sabes que yo nunca quise hacerle daño a nadie, ¿verdad?» Mike se estremeció, apretó la mandíbula, y luego se volvió hacia mí, no hacia su madre, sino hacia mí. «¿Era esto lo que querías desde el principio?» Su voz sonó baja, pero firme. Me quedé completamente inmóvil. «¿Qué?» Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de rabia y acusación. «¿Esto era lo que querías? ¿Vengarte? ¿Destruir a mi familia?» Sentí como el estómago se me encogía, como si me hubieran dado un golpe seco en el pecho. Barbara relajó los hombros. Lo había logrado, lo tenía de nuevo en la palma de su mano. Después de todo, después de las mentiras, después de robarle a sus propios hijos, después de dejar que su esposo se desplomara en el suelo, después de todo eso, seguía siendo más importante para él que yo. Lo miré, con la boca seca. «¿Hablas en serio?» La cabeza de Sharon se alzó de golpe. «Mike, no hagas eso». Diane lo miró con desprecio. «Mamá se buscó esto sola». Carol Barbara vio su oportunidad y no la desaprovechó. Se inclinó hacia Mike, le tocó el brazo y le habló con esa voz suave que siempre usaba cuando quería manipularlo. «Tú siempre has sido el único que realmente me ha entendido». Y Mike la dejó hacerlo. No se apartó, no le quitó la mano de encima, simplemente la dejó. Y ese fue el momento. El momento exacto en el que dejé de sentir algo por él. Me puse de pie lentamente. Vi cómo la mirada de Barbara se desvió hacia mí, con una pequeña sonrisa de satisfacción en el rostro, porque pensaba que había ganado. Exhalé despacio, y me reí. La sonrisa de Barbara se desdibujó. «¿De qué te ríes?», preguntó, su voz tensa. Negué con la cabeza. «De ti, Barbara, eres increíblemente graciosa». Se irguió de golpe, con el rostro rígido como una máscara. Mike me agarró la muñeca. «Ya basta, sí». «No, Mike», respondí, zafándome de su agarre. «Ya basta tú». La habitación quedó en silencio, cada palabra resonando en el aire como un eco. Me volví primero hacia Barbara. «¿Tú quieres saber qué es lo que pasa? Que llevas 6 años tratándome como basura, excluyéndome, humillándome y haciéndome sentir que no pertenezco aquí, y en el segundo en que me defiendo, yo soy la villana». Barbara abrió la boca, pero no le di tiempo a responder, me giré hacia Mike. «¿Y tú? Tú permitiste que me trataran así». Su rostro se endureció. «No es tan sencillo». «Por supuesto que lo es», repliqué, con la voz firme. «Tu madre le robó a tu padre, le mintió a tus hermanas, y tú sigues aquí, sentado, defendiéndola». La mandíbula de Mike se tensó, pero no dijo nada. Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de rabia y decepción. «Nunca estuviste de mi lado, ni una sola vez, y ya me cansé de esperar que eso cambie». Me quité el anillo de bodas y lo dejé caer en la palma de su mano. Los ojos de Mike se abrieron como platos. ¿Qué estás haciendo?» «Me voy». Barbara dejó escapar un jadeo. «Oh, por favor, no seas dramática». Me reí de nuevo, pero esta vez fue una risa vacía, amarga. «¿Dramática?» «Barbara, acabo de destruir tu vida en menos de 1 hora». El rostro de Barbara se contrajo, pero no dijo nada. Sharon y Diane tampoco intentaron detenerme, y cuando Bechel despertó y descubrió todo lo que había pasado, tampoco él lo hizo. Presentó la demanda de divorcio sin dudarlo. Barbara lo perdió todo. ¿Y Mike? Mike intentó contactarme semanas después. Me dijo que por fin había entendido todo lo que había intentado decirle durante años. Bloqueé su número. Ya no iba a esperar a que él me eligiera a mí. Porque ahora, ya me había elegido a mí misma.